¿Qué tal, hermanos y hermanas? Bienvenidos a Centinela de la Fe. Soy la hermana Ana Iris Vázquez Severino, de las religiosas Hermanas de San Juan Evangelista, Juanistas. Nos puede seguir en nuestra página de Facebook, Vocación Juanista RD. Nos encontramos hoy en el martes de la 13ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda la memoria de San Irineo, obispo y mártir. La liturgia de hoy nos presenta un milagro relatado por los otros evangelios sinópticos de Marcos y Lucas. Y es muy conocida por todos nosotros. Jesús calma la tempestad. No importa que los vientos sean contrarios. Él tiene poder sobre todos ellos. Vamos a escuchar con mucho amor el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos, que nos hundimos». Él les dijo: «Cobardes, qué poca fe». Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: «¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tempestad calmada es uno de los milagros de Jesús en los evangelios. Y este episodio es distinto de donde Jesús camina sobre las aguas, que también involucra una barca, un lago, y aparece más tarde en este evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Según el griego, el término tempestad se dice seismos, que proviene de la palabra sismo, y entonces hace referencia a un terremoto. En muchos de nuestros países ya hemos visto terremotos, sabemos lo desastroso que es, cuánta muerte, cuánta destrucción. Esto nos da una idea de la magnitud de aquella tormenta a la cual se hace referencia en la Biblia para explicar la enseñanza acerca de que Jesús calma la tempestad. Ya se había manifestado de forma súbita. Denota que estaba tranquilo el mar y por eso Jesús manda pasar a la otra orilla. El evangelista Mateo describe esta tempestad así: vientos fuertes, escandalosos, que formaban a su vez olas gigantes que cubrían la barca, que estaba a punto de hundirse. Esta escena donde Jesús calma la tempestad nos demuestra que cuando tenemos fe, la paz está junto a nosotros. Y aunque estemos en medio de los peores momentos de nuestra vida, sin embargo estamos seguros en Jesús. Y por eso Pablo nos va a recordar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Nos vienen pruebas de todas clases, pero no nos desanimamos. Estamos entre problemas, pero no nos desesperamos. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate, porque llevamos a Jesús con nosotros. Hermanos y hermanas, vamos a analizar 4 puntos de este texto bien importante. El primer punto es el versículo 25b, donde salen los discípulos desesperados diciendo: «Señor, sálvanos, que estamos perdidos». Mientras los discípulos luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba dormido. A ellos le parecía una actitud tan irresponsable, así que le despiertan de forma brusca en medio de acusaciones. Ellos debían estar pensando: ¿puede estar dormido tan tranquilo en medio de esta tempestad? Despiértate y ayúdanos, Jesús. Algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades.
que Él está dormido. Podemos inclusive tener la misma tentación de pensar, así como Elías le dijo a los profetas de Baal, ¿no estará dormido su Dios? En Primera de Reyes 18:27. Pero es interesante cómo Pedro entendió y enseñó lo que aprendió en esta situación y en muchas otras que le pasaron a Pedro. Él dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de nosotros. Todas tus preocupaciones, tus necesidades, déjalas en Jesús. Él tiene palabras de vida eterna. Abandónate en Él y encontrarás calma, encontrarás paz. El segundo punto está en el versículo 26. Dice Jesús, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Parece un poco extraño, hermanos y hermanas, que Jesús les dijera estas palabras a unos hombres que estaban en peligro de perder sus vidas. ¿Cómo no iban a estar aterrorizados? Por supuesto, el temor de los discípulos era natural e instintivo. Pero ¿dónde estaba su fe? El Señor puso el dedo en la llaga con su pregunta. ¿Y es que no tienen fe? El Señor puso a prueba a los discípulos para ver que el mayor peligro no era el viento, no eran las olas, sino era la incredulidad que ellos estaban presentando. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia en nuestras mayores dificultades, en nuestros problemas. Nosotros entonces pensamos que el Señor no está con nosotros, que no nos escucha. Recordemos que si tenemos fe, todo es posible. El Señor espera que después de tantas manifestaciones de poder como habían visto de Él, ya debería haber sabido que el barco donde iba el maestro no podía hundirse. El Señor lo había dicho al comenzar la travesía, pasemos al otro lado. Esto tendría que haber sido una garantía para ellos. Pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos, por sus emociones, en lugar de dejarse llevar por la palabra de Jesús. Jesús reprendió al viento. Es el tercer punto. El Señor no se presentó como los demás profetas que oraban a Dios para que se dignara dominar los elementos adversos, sino que intervino como Dios. Algunos han notado que las palabras que Jesús utiliza fueron exactamente las mismas con las que Él reprendió al demonio que le había interrumpido en la sinagoga de Cafarnaúm, el Evangelio de Marcos 1:26, cuando con toda autoridad Jesús dice al demonio, cállate y sal de este hombre. En el texto dio orden parecidas al viento y al mar. Inmediatamente regresa la calma, porque Jesús es el Dios de la autoridad. Y la última parte, entonces ya los discípulos se preguntan, después de ver esta gran manifestación de Jesús, ¿quién es este? Aún el viento y el mar le obedecen. Había algo que los discípulos tenían que aprender. El hombre que dormía sobre el cabezal era nada más y nada menos que el Dios encarnado. Cuando se levantó con una autoridad natural, mandó el viento furioso y el mar embravecido que callaran, e inmediatamente aparece la gran bonanza. Este incidente abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús. Ellos entonces comprendieron que estaban ante la presencia de Dios, pero sus mentes no podían entender con facilidad. ¿Cómo podían pensar que Jesús, que hacía un momento dormía agotado en la popa de la barca, era el Dios eterno? Así que cuando la tempestad se calmó, nuevamente volvieron a tener temor. Pero ya en esta ocasión no era por las olas del mar embravecido, sino por la gran divinidad de Jesús, por su gran majestad. En este sentido, se puede afirmar con toda seguridad
que Jesús calma la tempestad más allá de nuestra visión y entendimiento, que Él actúa de forma sobrenatural y hace que las cosas imposibles sean posibles. Hermanos y hermanas, de seguro que si estás pasando por alguna dificultad, tal vez grande como esa tempestad, quizás le has pedido mucho al Señor que te ayude con tu problema, con tu situación, y a lo mejor no veas la respuesta del Señor ante la petición. Tal vez lo sientas como lo vieron los discípulos. Dios está dormido, tranquilo, y no responde. Le he rogado. Este texto te alienta. Él siempre está pendiente de nosotros, aunque nosotros no lo sintamos. Él se hace encontradizo. Y en medio de nuestras turbulencias, si tenemos fe y confianza en Él, de seguro se va a manifestar. Solo Dios basta. Confía en Él. Ten fe y eso nos basta. Por eso te invito a decir conmigo esas palabras de Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.